poquito, sí, vale. Vale, pues si os parece que ya son las 11, vamos a comenzar. Bueno, hacía tiempo que no nos juntábamos, eso yo creo que nos viene bien a todos poder vernos un momento, aunque ya veis que los números no nos están ayudando mucho y igual tenemos que volver otra vez al modo que decía yo de busto remoto, ¿vale? Pero bueno. La idea hoy era volver un poco a eso, a juntarnos para intercambiar experiencias, aunque sé que es complicado por eso, porque todavía vamos poco a poco, ¿no? Ver un poco cómo hemos ido evolucionando desde el recorrido que teníamos de analítica del dato, las opciones que tenemos en el mundo open source, ¿no? para hacer este análisis. Desde el BI al Big Data a después la inteligencia artificial que tenemos ahora, ¿no? O el tema de la inteligencia artificial distribuida, todo lo que tenemos de oportunidades de negocio. Cada uno en vuestro sector, ya bueno, hemos comentado un poquito con cada uno, ¿no? Dónde estáis, dónde estamos. Y la idea de alternativa que ofrece Cloudera y las soluciones open source dentro del mundo híbrido, de no tener locking tecnológico, de poder además utilizar plataformas hibridadas, ¿no? En el mundo cloud y en el mundo on-premise, que tenemos que todavía pues, que convivir en muchas ocasiones, ¿no? Entonces la idea hoy también era que estuviera el equipo de Cloudera aquí, que podáis también hablar con ellos, o por lo menos si no es hoy, pues tener los contactos para poder preguntar las dudas que tengáis, ¿no? Y ver un caso, que luego veremos con el equipo de Lambide, pues ver un caso también de aplicación, de explotación de ese dato, ¿no? Y de una parte de predictiva de trabajo, ¿no? Nosotros, sabéis que en CIC nos dedicamos más, quizá dentro del sector privado, a la parte industrial, ¿no? Al análisis de datos industriales, donde aparecen una serie de problemáticas distintas, pues, con temas de alta frecuencia o otro tipo de casuísticas que nos podemos encontrar, ¿no? Hoy igual no vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero si os interesa, pues lo podemos hablar en otro momento. Hay otros casos de éxito que se podían contar, pues la gente aquí de ITP o la gente de Panda, que también está trabajando desde hace años. Bueno, hay casos que se pueden contar de trabajo. El proyecto de Lambide está explotándose dentro de la plataforma de gobierno del dato y de explotación de la analítica del dato de Gobierno Vasco, de Batera. Eso también es algo interesante para la parte de unificación del tratamiento del dato, de la gobernanza del dato, que es otra de las cosas que están preocupando hoy en día, ¿no? Que es ahora, bien, empezamos a explotar, empezamos a captar y cómo gestionamos y cómo gobernamos esto, ¿no? Bueno, yo creo que César os va a dar una visión de lo que es el roadmap de producto, qué está haciendo, qué ofrece, qué capacidades tiene. Cloudera hoy suficientemente interesante, ¿vale? Pero ya digo que la idea después, si queréis, en el pincho posterior, pues comentarlo, o incluso disponemos de una sala para hacer alguna reunión específica, si alguien quiere, hoy u otro día, ¿vale? Para hacerla, digamos, individual, ¿no? Que no sea tampoco en grupo, que al final hoy va a ser más complicado el tener ese espacio para tenerlo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que nos pueda orientar antes de empezar, ¿no? Para que les pueda orientar a ellos. Yo creo que nosotros hemos intentado trasladarle a César pues, cuál es la problemática que podéis tener en el día a día, ¿vale? Ahora hablaba con la gente también de Lortec, pues porque a nosotros nos interesa también que los centros que nos están apoyando en proyectos de investigación que tengan laboratorios específicos ya preparados para testar necesidades específicas, pero basadas o pivotadas en esta tecnología, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es algo que tenemos que ir consiguiendo. En estos próximos 2-3 años, que va a haber un montón de inversiones, pues vamos a ver si las invertimos bien, ¿no? Y hacemos los desarrollos y el impacto, digamos, que obtenemos de esas inversiones es el deseado. Y a ver si Cloudera nos ayuda, porque pues al final, en entornos de misión crítica, en sitios donde necesitas que esto esté funcionando de forma continua y de forma integrada, pues yo creo que es necesario contar con una plataforma pues como la de Cloudera, ¿no? Entonces, sin más, César, si quieres, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Un momento. Vale. Buenos días a todos. Mi nombre, como decía David, es César Aguado. Yo soy responsable comercial de unas partes. Estamos un poco distribuidos, no somos muchos en Cloudera aquí.
pero bueno, tenemos diferentes sectores. Yo abarco, digamos, todo aquello que mis compañeros no quieren. O sea que por eso puedo tocaros a casi todos. En ese sentido, puedo ayudaros a la mayoría de ellos, porque uno se dedica a la banca, otro se dedica más a temas de telcos, otros a los seguros, yo todo el resto. O sea, que en ese sentido puedo intentar ayudaros en lo que sea conveniente. La idea, un poco como comentaba, es explicaros un poco quién es Cloudera, cómo ha sido la evolución y sobre todo en los últimos años, cómo hemos pasado de ser una compañía a fusionarnos con el otro gran proveedor que había en el sector del mundo del Big Data y cómo hemos ido transformándolo esto en una nueva tecnología que es la que estamos proponiendo a nuestros clientes en estos años. A mí me gustaría que esto fuera más o menos interactivo, que me preguntéis cosas, que las dudas que puedan surgir. No soy excesivamente técnico en cuanto a la parte de las tripas. Mi formación me podría ayudar, pero vamos, que hace muchos años que yo no me dedico a temas excesivamente técnicos. Entonces, bueno, lo iré salvando lo mejor que pueda, cualquier duda o consulta que queráis hacerme. Lo primero que quería contaros, bueno, pues desde que aparece en 1999 Hadoop y toda la evolución que lleva en los primeros años no se ve muy bien, pero bueno, en el año 2008 fue cuando se funda Cloudera. Y aparecen en el mercado una serie de proveedores de lo que era el tema del Big Data, lo que en aquel momento empieza a ser el Big Data, que no deja de ser pues, un gran volumen de datos que vienen estructurados y no estructurados, la mayoría de ellos, que los recogemos en algún sitio y nos da la capacidad de poder procesar esa información para poder sacar cierto provecho de la misma. Como os decía, por mi formación profesional, yo cuando he intentado hacer estadísticas a principios de los 90, en un PC era imposible, porque aquello no corría. Entonces, bueno, pues con este tipo de tecnologías sí que somos capaces de empezar a poder hacer este tipo de cosas. Es verdad que cuando sale en el año 2008, pues aparecen una serie de competidores años posteriores, como es Hortonworks y MapR, y son soluciones que no están aún lo suficientemente maduras como para que bueno, pues las compañías, las empresas, pues empiecen a poderlo gestionar y lo tengan con lo que se requiere en una gran compañía. Según vamos evolucionando en la plataforma, pues ya vamos dándole esas ciertas capacidades de plataforma como tal, añadiendo cierta seguridad, va evolucionando. Pues como decía también David, venimos del mundo open source, la base nuestra es el mundo open source, simplemente nosotros le ponemos una capa por encima que es, por un lado, damos el soporte y el mantenimiento de todas las versiones y lo integramos todo, porque el valor que aporta la integración de todo eso es fundamental en cuanto a los costes. O sea, yo he visto que gente que ha intentado hacerlo todo por su cuenta, los costes al final aparentemente son mucho menores porque no pagas nada de suscripción, pero al final vienen siendo mucho más altos. Porque lo que tienes que invertir en gente para poder gestionar lo que nosotros integramos es muy importante. Además, nosotros le damos ciertas capas, incluimos ciertas funcionalidades que no están en el mundo open source, que son propietarias de Cloudera. Son muy pocas, pero lo suficientemente potentes como para facilitar lo que es la gestión el día a día de la plataforma. Sobre todo en lo que veremos en la nueva plataforma. Pues según vamos evolucionando, le vamos dando nuevas capacidades según van pasando los años, las capacidades de Analytics, de Machine Learning, las capacidades de Cloud que ya son mucho más potentes porque cuando empezamos todo esto empieza en entornos on-premise, que es la mayoría de las instalaciones en las que nos encontramos, y a partir de 2016 pues, empezamos a dar todas esas funcionalidades. Llega el 2018 y los dos principales proveedores del mundo del Big Data, que son Cloudera y Hortonworks, deciden fusionarse. Deciden crear una compañía. Seguramente muchos de vosotros pues, tenéis instalaciones de lo que sería el mundo Hortonworks, HDP, las versiones que fueran, y otros a lo mejor tenéis, sobre todo yo creo que el equipo de Silk trabaja principalmente con Horton, y la mayoría de ellas pueden ser que tengáis esas instalaciones. Pues como os decía, en el 2008 decidimos fusionar, y si bien los dos venían del mundo open source, unos habían potenciado ciertas capacidades de lo que sería una plataforma versus el otro. Tenían cosas en común, pero había cosas que eran muy potentes en cada uno de los dos mundos. ¿Qué hicimos? Pues estudiar las dos plataformas y decidir crear una sola, que en este caso nosotros le llamamos CDP, Cloudera Data Platform, porque se quedó el nombre de Cloudera finalmente, en temas comerciales, y unificar lo mejor de los dos mundos, traernos lo mejor que hacía Horton con lo que mejor que hacía Cloudera, ¿vale? Y lo fusionamos en una única plataforma. Esto es por dar simplemente una pincelada de cómo está evolucionando el mercado y por qué Cloudera se va posicionando o se ha ido posicionando como se está posicionando. En el primer lugar,
Bueno, pues lo que sí que estamos viendo es que el mundo de los datos cada 2 años duplica el volumen de información que estamos almacenando. Y esto va a seguir así, o sea, esto no tiene visos de parar, porque cada vez bueno, pues requerimos más información para tomar mejores decisiones. A veces es bueno, a veces es malo. Eso ya cada uno que opine como crea. Lo que sí estamos viendo es que el volumen de los datos no estructurados, porque durante muchos años toda la información ha sido estructurada, se guardaba en bases de datos relacionales y a partir de ahí hacíamos explotación con el mundo del BI. Y bueno, pues hacíamos análisis de lo que había pasado. Ahora ya pues, se pretende ir un poquito más allá y no solo seguir haciendo ese análisis de lo que ha pasado, sino también intentar predecir lo que puede llegar a pasar o cómo podemos hacer que cambien ciertas cosas para que ocurra lo que nos gustaría a nosotros que pasase, que eso es lo que es el mundo del machine learning y la inteligencia artificial. Con lo cual, ese paso al crecimiento tan importante de los datos no estructurados está provocando que la mayoría de las compañías estén cambiando su estrategia en cuanto al mundo del dato. Están redefiniendo cómo tienen que almacenar la información para poderla explotar. Bases de datos relacionales vamos a seguir utilizando porque para ciertas cosas son fundamentales y la hacen mejor que cualquier otro sistema de Big Data, pero es verdad que ahora ya los sistemas de Big Data han ido dando muchas capacidades de las que hacían los relacionales y dando otras que no podían hacer o que no pueden hacer el mundo de los relacionales. Y ahí es donde nosotros estamos potenciándolo. No se ven los gráficos, yo creo que ha sido al pasarlo. Bueno, aquí lo que quería comentaros es otra de las cosas que estamos viendo es que con el boom del cloud, sobre todo el cloud público, muchas de las empresas decidieron que el cloud era lo fundamental, que se iban directamente al cloud porque el ahorro de costes iba a ser fantástico. Bueno, pues parece que no es tan fantástico. Es bueno y para ciertas cosas es maravilloso y para ciertos usos es lo mejor, pero no siempre. Hay muchas empresas que están retrocediendo y están utilizando mundos que nosotros llamamos híbridos. Parte lo tienen en el cloud público, parte lo tienen en un on-premise, bien sea en una plataforma de cloud privada, con las mismas o similares capacidades de las que podrían tener en el cloud público, pero montado en un entorno on-premise. ¿Por qué? Porque hay ciertos proyectos que los costes arriba son mucho más caros. Entonces, bueno, pues están balanceando y gestionando en función de las necesidades y de cómo van viendo. Entonces, bueno, pues es algo que es una tendencia que estamos viendo en la mayoría de los clientes. Y es a partir de aquí cuando creamos lo que antes os decía, que es Cloudera Data Platform. ¿Qué es Cloudera Data Platform versus lo que existía antes y lo que propone diferencial con respecto a otras soluciones del mercado? A ver, pues nosotros tenemos varios competidores que son los propios proveedores de cloud, que ellos tienen una limitación en cuanto a que solo corren en su cloud y son totalmente estancos en ese sentido, y nosotros no. Nosotros corremos en el cloud de la mayoría de los proveedores, o sea, siempre es el mismo, el software es el mismo si fuera en Google Cloud, que fuera en Amazon, que fuera en Azure, de Microsoft, nos da igual. El software para nosotros es único. Y el que está abajo en nuestros entornos on-premise también es el mismo, con lo cual nos permite tener una gestión fundamental en cuanto a la reducción de los costes, del mantenimiento, del aprendizaje. Son cosas que son diferenciales, sobre todo al final, cuando tú tienes que hacer un análisis de cuál es el proyecto y el beneficio que ha generado dicho proyecto. Lo segundo que hacemos es que, a diferencia de otros proveedores que también son competidores nuestros, no nos centramos en solo una parte de lo que es el ciclo completo del dato. Cubrimos todo, pero lo cubrimos de una forma modular, porque entendemos que no en todos los proyectos tú necesitas toda la tecnología. Depende del proyecto, puedes utilizar una o puedes utilizar otra, ¿vale? Luego veremos en detalle cuáles son todas esas fases del ciclo del dato un poco más. La tercera, y eso sí que creemos que sigue siendo fundamental, es que tiene que haber una seguridad y un gobierno, pero una seguridad y un gobierno que cubra todo ese ciclo del dato que hemos visto, que sea la misma en cualquier entorno donde lo tengamos instalado y que lo podamos gestionar desde una única consola. Eso es diferencial, eso no lo puede hacer ningún otro proveedor, ¿vale? Y por último, seguimos utilizando o apoyándonos en el mundo open source. Cloudera como tal es uno de los principales proveedores de la comunidad. O sea, muchos de los avances que vemos en todo el mundo Apache son los propios ingenieros de Cloudera los que los están lanzando el código abierto. Otra cosa es, como os decía, que nosotros pues, luego potenciamos ciertas cosas o ciertas capacidades que no dejamos al mundo abierto
Y bueno, pues luego toda esa integración de todos esos diferentes módulos, que ahora veremos todos y cada uno de ellos, pues que nosotros damos que no está en el open source puro. Esto sería la plataforma como tal. Así cubriríamos todo el ciclo. Hay un montón de nombres. Yo la primera vez que lo vi dije, me tengo que aprender todos estos nombres. Digo, lo voy a tener complicado. Y ya más saber qué hace cada uno y diferenciador de todos y cada uno de ellos. Pero bueno, como os decía, somos capaces desde que recogemos la información, pues sobre todo en temas de IoT, en empresas del sector de fabricaciones, etcétera, pues somos capaces de recoger la información en los dispositivos hasta que a partir de aquí lo encolamos, somos capaces de llevarlo a una parte de limpieza, gestión de la información, etcétera, para bueno, pues transformar esos datos. Lo podemos almacenar en lo que sería un data warehouse y darle las capacidades de explotación de la información, pues como podría ser con una base de datos relacional. Y vuelvo a lo mismo, hay cosas que las bases de datos relacionales hacen todavía mucho mejor y yo los mantendría en esa parte, pero hay otras que no, que somos capaces de mejorarles y darles más potencia de las que pueden hacer, ¿vale? Luego tenemos otra parte, que es la base de datos operacional, que bueno, pues a ciertos usos de explotación de la información pues se requiere pues, un acceso a unos volúmenes de información muy rápidos. Y mira, hace poco un cliente nos pedía en este caso que un ejemplo, pues Siri, lo que hablamos de Apple, lo que corre por debajo es Phoenix y HBase. O sea, cuando nosotros le hablamos, él procesa y inmediatamente la respuesta que obtenemos la cogemos a través de ese módulo de Cloudera. O, por ejemplo, en Movistar, el recomendador de la televisión está basado en la misma tecnología, por ejemplo, para que veáis algunos de los casos de lo que podemos llegar a hacer. O no os he contado casos aquí, por ejemplo, un cliente que yo gestiono, que es Metro de Madrid, pues hace toda la gestión de todos los trenes. Ellos recogen información de las líneas, de los trenes, ahora están haciendo una estimación para saber cuántas personas van en cada uno de los vagones, en función de los pesos, de las personas que están, de cómo se mueven cada uno de los vagones, de cómo entran por los tornos. Todo eso estamos recogiendo información de todos los elementos, los agrupamos y a partir de ahí pues, buscamos la explotación de los mismos, ¿vale? Y luego la última parte sería donde nosotros damos las capacidades para hacer esos análisis de Machine Learning, de inteligencia artificial. Incluso hay una parte de Business Intelligence, hay una parte de visualización que te permite quizás no hacer todo lo que hacen las grandes herramientas de Business Intelligence, pero sí que cubre muchas partes de la misma. Y todo está ahí. Como os decía, no tienes por qué tenerlo todo, pero tú puedes utilizarlo en función de los proyectos y así le ocurre que pues, necesitas varios módulos. Y lo que sí que es diferenciador aparte es que nosotros tenemos una capa que está basada en Ranger y Alda que te permite tener la seguridad, el gobierno, el linaje y la gestión y la automatización de todos los procesos desde el principio hasta el fin. O sea, si alguien escoge aquí una información y la acaba explotando allí, nosotros sabemos el linaje de todo el proceso y la seguridad y la gestión. Definimos la seguridad en un único punto para cualquier elemento dentro de la plataforma. Cuando tú seleccionas proveedores de nicho para cada una de ellas, gestionar eso es poner por encima otra capa, ajena a todos y cada uno de ellos, y que tiene que gestionar todo esto, con lo cual los costes se siguen incrementando. Y eso es lo que hace que Cloudera sea diferencial con respecto a otras soluciones. Esto se movía, pero al pasarlo al PDF no me acordaba que lo hemos pasado a PDF. Bueno, esto es un poco, sería como, y es que no se ve muy allá, bueno, somos capaces de recoger la información en los diferentes elementos, como os decía, nos da igual que sean las aplicaciones empresariales que tenéis, los dispositivos de IoT o de fabricación, o donde haya posibilidad de instalar algo, o un PC o un elemento que pueda emitir, nosotros somos capaces de recoger la información. A partir de aquí la procesamos con la parte de Data Engineering, la definimos, la metemos en los entornos y la explotamos en función de las necesidades y cada uno de los elementos. Como antes os decía, si viéramos cómo cada uno de los módulos de forma independiente, he cogido el ejemplo de 3, Cloudera está posicionado en muchos de ellos en el nivel de líder, dentro de como solución independiente en cada uno de los elementos. Entonces, bueno, si alguien dice, no, me quiero comparar con lo que harían, no sé, en la parte de Machine Learning, bueno, pues Cloudera está claramente en uno de los líderes en la parte de Machine Learning.
O en la parte de Data Warehouse, bueno, pues estamos rozando la parte de líder, pero en la parte muy alta en cuanto a lo que sería la innovación, etcétera, etcétera. Con lo cual, las soluciones de forma independiente son lo suficientemente buenas y competitivas con respecto a cualquier proveedor que pueda existir. Pero claro, si lo unimos como una plataforma, ahí ya sí que es totalmente diferencial. Esto sería una visión más de marketing de cómo quedaría todos esos elementos. Serían todas las funcionalidades que tenemos dentro de lo que es la plataforma. Como os decía, lo que es el software, el runtime, sería siempre el mismo, independientemente de donde esté instalado. Vemos que lo podemos instalar en cualquier cloud o tanto lo que sea en cloud público como privado. Que vamos a cubrir todo el ciclo del dato con los diferentes elementos, que vamos a tener la capa de seguridad que es transversal a todo el proceso y bueno, pues seguimos hablando de esa solución abierta, tanto en la parte del open source como tal, como en la parte de estar extensibles a conectarnos a cualquier software que haya en la casa, porque entendemos que nosotros no cubrimos todos y tenemos que conectarnos con muchas cosas que ya existen en cada uno de las empresas, ¿vale? Y aquí nos da igual que sean datos en real time, en batch, estructurados, no estructurados, lo cubrimos todo en ese sentido, ¿vale? Para que cualquier tipo de usuario que nos encontremos en una organización que estarían al otro lado, pues puedan explotarlo en función de sus necesidades. Esto sería como queda, bueno, pues esa visión del cloud híbrido que os decía, el software al final es prácticamente el mismo. Lo único que cambia es en la manera de almacenar la información cuando la recogemos. Antes lo hacíamos en ficheros HDFS, ahora utilizamos otra tecnología un poco más avanzada que es Ozone. Y cuando lo hacemos en las nubes públicas, lo que nos apoyamos es en el almacenamiento que tienen los propios proveedores. Lo que no vamos a hacer es poner el nuestro cuando ya tienen unos sellos que se basan en unos estándares similares a los nuestros. Y la ventaja que nosotros tenemos es que nosotros por encima ponemos esa serie de servicios que antes comentaba, pues de Data Warehouse, de Machine Learning, etcétera, y directamente explotamos independientemente de donde resida la información. ¿Vale? ¿Y esto qué nos proporciona? Pues algo que las empresas están valorando mucho, que es la capacidad de poder desarrollar los proyectos mucho más rápido, hasta 2 veces más rápidos que cualquiera de nuestros competidores. Y vuelvo a lo mismo, esa posibilidad de tener una solución que cubra en cada uno de los proyectos todos los elementos que necesito, pero que además tenga definida la seguridad y el gobierno solo una vez y simplemente con eso ya lo puedo gestionar y dar de alta nuevos entornos para que se vayan creando los proyectos como tal y no tenga que estar construyendo de nuevo todo, pues es fundamental. Eso también va a repercutir sobre todo en los costes, va a hacer que los costes sean un 60% menores que en la mayoría de nuestros competidores, ¿vale? Y bueno, pues al final lo que vais a tener es una plataforma que es capaz de cubrir de manera ilimitada todas las funcionalidades y las utilidades que requiráis para poder hacer proyectos. Simplemente por poner un ejemplo, esto fue un estudio que hizo una compañía externa, una consultora, en la que analizaba la solución que antes veíamos de Data Warehouse, que estaba valorada como una de las principales del mercado, en cuanto al coste y el rendimiento, y sacaba la valoración de las mismas. Y bueno, pues hacía un estudio con unos entornos similares de cada uno de los principales proveedores del mercado, que en este caso eran los 3 proveedores de lo que sería el cloud público más Snowflake, y bueno, pues los costes eran infinitamente más baratos los de Cloudera con respecto a los de cualquier competidor en ese sentido. Entonces, bueno, pues solo era un 20% con respecto a Amazon, un 40% con respecto a Synapse, un 80% si nos íbamos a Snowflake y ya si los costes fueran los de Google BigQuery, pues se disparaban muchísimo más, ¿vale? Simplemente para que veáis que esas cifras que yo ponía antes se sustentan sobre algo que alguien ha estudiado y analizado en detalle para darle ese valor. Y bueno, como ejemplo de algunos de nuestros clientes a nivel global, pues por ejemplo en banca los 8 de los 10 principales bancos a nivel mundiales, las telco pues las 10 de 10, los gobiernos a nivel estatal, ya no hablo de temas autonómicos, etcétera, etcétera, sino a nivel estatal, pues 40 de ellos utilizan más de 40 utilizan nuestra tecnología. En el mundo del automóvil, pues somos uno de los principales proveedores de todo lo que es los coches enchufados, etcétera, etcétera, y mucha de la información que están recogiendo los vehículos la están almacenando en procesos de Cloudera para luego poderlas explotar. En temas de biomédicos, pues 3/4 de lo mismo, 9 de cada 10, y bueno, pues en grandes empresas de tecnología también lo hacen. O sea, desde antes que os decía Apple,
Pero propio LinkedIn, que fíjate que es de Microsoft, tiene Cloudera para su explotación. No ha cambiado a Azure, sigue manteniendo Cloudera. ¿Vale? Y bueno, al final un resumen es que nosotros utilizamos una campaña de marketing que decimos que somos el I, no somos el O, o sea, que somos híbridos y multicloud, no nos cerramos solo a una opción, bueno, que somos simples y seguros, que somos abiertos y extensibles, que somos los más rápidos en el time to value y además los mejores en cuanto a los costes, etcétera, etcétera. O sea, que os damos la posibilidad de que vosotros elijáis y que siempre sea una I y no un O, que tengas que elegir una cosa u otra en función de las necesidades. ¿Vale? No sé si queréis hacerme una pregunta. Hasta aquí yo era la primera parte. ¿De quién es Cloudera? ¿Hacia dónde va? Como os decía, vamos hacia un mundo híbrido y nuestra potencia lo que queremos hacer es, y lo que nos hace diferentes, y por eso tenemos que hacerlo potenciarlo como tal, es la posibilidad de trabajar en cualquier entorno, en cualquier lo que los clientes nos pidan. Entonces, a diferencia de los proveedores de cloud, que tienen una potencia, un nombre y unas capacidades de llegar a acuerdos con la mayoría de las empresas mucho más importantes de lo que pudiera hacer Cloudera, pero no tienen unas capacidades que nosotros podemos ofrecer, que son diferenciales y que ellos a día de hoy pues no van a llegar a alcanzar. ¿Vale? Aparte de que mucha de su tecnología es propietaria, si tuvierais que migrar, porque lo que sí que estamos viendo es que otra de las tendencias es que muchos clientes no se cierran a un solo proveedor de cloud público. Y eso genera muchos más costes. Por el movimiento de los datos tiene un coste bastante importante, porque si cambias de una tecnología a otra tienes que aprenderlo todo, etcétera, etcétera. Y eso, pues en nuestro caso, es totalmente plano, porque al final es siempre lo mismo. Entonces, en ese tipo de situaciones y en ese tipo de entornos es donde somos totalmente diferenciales. ¿Trabajáis con entornos de cloud privados? Sí. Sí, trabajamos con Red Hat en temas de contenedores, pero luego hay una solución, nosotros ahora en lo que sería la parte de data de cloud privado, embebemos en una nueva solución que hemos sacado, embebemos los propios contenedores. Tenemos un acuerdo con una compañía y los embebemos dentro de la propia solución. O sea, cuando tú adquieres Cloudera Data Platform, también estás adquiriendo, si lo ves, en la parte de on-premise lo puedes instalar en un método más tradicional, como sería la instalación más básica que teníamos anteriormente, o en un modo de cloud privado. Si lo adquieres como cloud privado, tienes toda la posibilidad de los contenedores embebido dentro de la propia solución. Vale. ¿Más dudas o preguntas? En los cuadrados de Forrester estos que han aparecido, en la parte de Machine Learning salíais ahí arriba a la derecha, ¿no? Lo cual es bueno. ¿Qué ofrecéis con respecto a Hortonworks que sea diferenciador? Con respecto a Hortonworks, ya vas entrando más al detalle. A ver, creo que somos más abiertos de lo que era Hortonworks. Creo que esa es una de las partes que Cloudera es más importante o hacía mejor que hacía Hortonworks. Hortonworks hacía, si nos vamos nos volvemos a esta parte, Hortonworks era más fuerte aquí, pero Cloudera era más fuerte en aquella parte de allí. Y ahí, pues bueno, pues ahí la capacidad de utilizar cualquier, no sé cómo se llama, escritorios lo llaman ahora, para poder hacer Jupyter o cualquier elemento para poder desarrollar. Utilizamos cualquier tipo de tecnología de desarrollo Python, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que sí que va es integrado la facilidad de poder desarrollar. Ahí la verdad es que me gustaría poder entrar más en detalle, pero tendría que buscar a alguien que te diese la explicación concreta de, mira, hacemos esto diferencial, esto otro. Ya digo que hemos cogido piezas donde creemos que eran mejor unas que otras, ¿vale? Y hemos intentado dar un valor adicional en ese sentido. Y nosotros, o en la parte de Cloudera, sí que estaba más potenciado ese elemento, se incorporaron nuevas soluciones que se fueron comprando en el mundo open source, como Arcadia, etcétera, que se han ido integrando, que no estaban en Horton, ¿vale? Una capacidad más visual, más gráfica, etcétera, etcétera, que no teníamos en el mundo Horton, ¿vale? ¿Más preguntas o dudas? ¿No? No sé si yo continúo o... Me gustaría preguntarle, si tenéis estáis aquí, ¿podéis tenéis experiencia con Japón?
con Cloudera tenéis experiencia también, digo, para que lo sepa él un poco, por ver un poco de peso. Luego les decía que es verdad, nosotros venimos, está encendido, lo que pasa es que no sé si, no, igual, encendido está, pero... Hola, hola. Ahora me cojo otro, ¿no? ¿O así? No, ahora. Venga. Os decía que es verdad que venimos de la mayoría de nosotros, o sea, los que estamos aquí, nosotros mismos como integradores y como desarrolladores de soluciones, venimos del mundo de Hortonworks, por eso las preguntas es posible que vinieran por ahí. Y por eso habíamos hecho esto, digo, que es, vale, ¿y cómo pasamos? ¿No? Porque ahora el tema es que nos quedamos sin ciclo de vida en Horton, nos quedamos sin opción de tener un mundo open, ¿no? Yo estoy en la asociación, en la Federación de Empresas de Software Libre, y a mí, digamos, el cambio de poder no poder utilizar los ejecutables era algo, ¿no?, que nos afectaba, ¿no? Porque al final decíamos, nosotros estamos en una estrategia unificada de utilización de la plataforma y de pagar por el servicio, ¿no? En este caso, hacemos eso, pero de otra manera, ¿no? Tenemos más ese modelo de Red Hat en cuanto a que tenemos el código mejor en algunos casos, digo, desde el punto de vista del licenciamiento, ¿vale? Desde el punto de vista open, el licenciamiento es mucho más claro, ¿vale? Pero es verdad que nos quedamos sin la oportunidad de poder trabajar en instalaciones quizá de tamaño más pequeño, ¿no? En esa parte de crecimiento, con soluciones que no tengan un coste por soporte, ¿vale? Por eso os decía que al final aquí se trata de hacer una estrategia de pensar, bueno, en aquellas que han crecido estos años, si tiene sentido o no hacer el upgrade a CDP, ¿qué otras alternativas puede haber en el mercado? También está bien que lo analicéis, que lo analicemos entre todos, digo, porque a mí me va la empresa en ello. Quiero decir, si yo me equivoco en cuanto a la evolución y vosotros decís saltar todos a otro sitio, eso no funciona bien, ¿no? Cloudera, pues igual tiene otra capacidad de llegar a otros clientes que tengan ese target, ¿no?, donde estéis, ¿no? Entonces aquí se trata de analizar cada uno de vosotros, pues dónde queremos estar, qué ventajas nos da Cloudera para hacer tanto la migración y una explotación del dato a futuro, porque estábamos hablando aquí de diferentes tecnologías en captura, luego en gobernanza, digamos, vamos subiendo cosas, vamos a la parte de híbrido, ¿no? Vamos a la parte de explotación en cuanto a modelos, modelado, IA, y tenemos también mejoras en la parte de visualización integradas dentro de la plataforma, aunque podemos también utilizar otros ends, ¿no? O sea, puede haber otros endpoints al final. Dices, tenemos unas soluciones de visualización que son muy buenas para algo específico, pues podemos utilizarlas e integrarlas, ¿no? Eso no sería el problema. Pero bueno, un poco la reflexión aquí ahora es esa, ¿no? ¿Nos vamos aquí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos vamos aquí? ¿Nos va a dar solución a lo que tenemos? No. Nosotros, bueno, aquí no estáis todos con los que trabajamos nosotros, ¿no? Pero estoy pensando pues un poco en la fábrica del futuro que está pensando Gestam, ¿no? En estas cosas, digo, ¿dónde vamos, no? Pues Cloudera está dentro de ese stack de soluciones que tienen que dar solución, ¿no?, a una fábrica más flexible, dinámica, en tiempo real, ¿no?, que permita tomar decisiones autónomas y que permita adaptarse a los clientes de futuro, ¿no? Entonces, al final, eso lo está pensando Gestam, pero lo están pensando casi todos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo sacamos valor al dato que tenemos y cómo nos diferenciamos con ese valor, ¿no? Bueno, yo creo que las problemáticas están ahí, ¿no? Sí me gustaría que preguntarais cosas, digo, porque dentro del upgrade es, bueno, ¿qué vamos a tener después? ¿Qué perdemos, ¿no? Es que queda que no tenga antes, ¿no?, que perdemos en esa fase. ¿Cuál es el ciclo de vida, por ejemplo, de producto? También está bien que igual contemos algo de la parte de cómo se dimensiona, ¿no?, esto y cómo sería un poco el tema del pricing, que siempre Sí. sé que si a la gente al final dice, bueno, ¿y esto cuánto vale, no? Bueno, pues eso también tenemos que contar un poco de tener una solución de estas y explotarla de forma que nos dé un contravalor, ¿no?, pues cuesta dinero, ¿no? Tenemos que ponerlo en marcha. Yo decía que ahora va a haber buenas inversiones, vamos a tener capacidad de inversión, pero lo tenemos que hacer bien porque el retorno lo tenemos que ver también, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner el retorno primero, que cuánto queremos retornar, y luego ya vemos lo que nos cuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que saber cuál es ese modelo para entenderlo, ¿no?, y ir viendo cómo vamos a ir dimensionando cada uno de los retos que tenemos delante. Yo creo que ese es el contexto, ¿vale? Pero por eso quería un poco que tuvieras, que efectivamente es lo que habíamos hablado, ¿no?, que venimos de Horton, Sí, eso es lo que pasa, eso venimos así. Este es el último año en el que hay soporte al ciclo de vida de Horton, eso también es lo que pasa, ¿no? Entonces al final digo, bueno, yo creo que no hemos podido hacerlo el año pasado por la pandemia, que no se podía hacer de esta manera, ¿no? Pero ahora yo sí que creo que era una oportunidad de que el que lo necesite, que vea si se puede ir por aquí y si va a solventar no los problemas de ahora, sino los de dentro de 3 años, ¿no?, con esta estrategia, ¿no? Porque aquí estamos en ciclos de vida quizá no tan largos, ¿no? No estamos hablando de 7, 8. Tenemos que ser más rápidos, tenemos que conseguir que el valor esté en la compañía, el valor de los datos que tenemos ahora esté en la compañía más o menos en un ciclo de 3, yo creo. Si no lo conseguimos ahora, pues vamos a perder competitividad. Eso no tiene mucha historia, ¿no? Entonces, como va a haber una inversión fuerte, lo que os propongo es que hagamos este camino, ¿no?, que hagamos el camino de ir a CDP, de tener
esa capacidad también de lanzar trabajos en entornos híbridos y entornos cloud, que también sea otra reflexión que tenéis aquí, que igual podemos debatir un poco, ¿no? A ver qué pensáis de eso y qué piensan las compañías de eso, ¿no? Ahora. Bueno, y que nos pueda contar César ahora un poco cómo hacer ese cambio, ¿no? Sí, yo sí, quizás lo primero es comentar un poco y es algo que hubo bastante controversia cuando en la fusión entre Horton y Cloudera, pues decidieron que todo lo que era el software ya unificado se quedase, bueno, que no fuese libre totalmente. Y tiene su sentido. O sea, nosotros ponemos un valor por encima y, lógicamente, comemos. Entonces, como comemos, pues lo guardamos esa parte y dijimos, el que lo quiera utilizar con esa integración de todas las piezas, con esas capacidades adicionales que nosotros les damos, pues que pague. El coste siempre va a ser menor que lo que serían otras soluciones propietarias, pero necesitamos también nosotros sacar un beneficio de todo ese trabajo. Pero como os decía, Cloudera sigue siendo el principal proveedor de la comunidad. Muchas de las cosas están fuera. Puedes elegir tú las piezas. Es verdad que, como os decía también al principio, los costes de no integrarlo a veces son mayores que el que si tú utilizas Cloudera y pagas la suscripción por poderlo utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, al final no deja de ser, bueno, pues una estrategia que la compañía decide en un momento dado, pues oye, pues ya para poder empezar a ser, o sea, a tener un beneficio claro, necesitamos sacar provecho de todo ese valor que estamos aportando. De todas maneras, el enfoque, digo que aquí yo, como soy un poco con el tema legal, o sea, digo, realmente Cloudera lo que ha hecho es liberar el código de las cosas que tenía cerradas. El código propietario lo ha liberado, ¿vale? Al final tiene una licencia abierta ahora. Y lo que ha quitado, digamos, es la posibilidad de explotación del ejecutable compilado, integrado. Es decir, claro, al final es la integración completa la que al final dice, bueno, el pack completo de integración es el que no puedo utilizar gratis. Es decir, eso va con el soporte, ¿vale? Entonces, bueno, en entornos de misión crítica donde ya estaban con soporte, esto no tiene impacto. Pero en entornos donde estabais creciendo, ¿vale? Pues dices, bueno, pues ahora paso de tener la posibilidad de utilizarlo sin coste, el ejecutable, ¿vale? Porque podéis compilarlo vosotros, eso sí, ¿vale? Eso no hay problema. Y ahora tenéis acceso a soluciones de Cloudera que antes estaban cerradas, al código fuente de ellas, ¿vale? Pero claro, garantizar que eso funciona de manera integrada en un entorno de misión crítica, eso, tiene un coste. dar los parches, tener la actualización y tener esa integración garantizada, eso es lo que hay que pagar en el servicio, ¿vale? Entonces, yo creo que ese mensaje tiene que quedar bien claro porque al final parece que hay un tema de que no está dentro de la comunidad Open y no, Cloudera sí que está dentro de la comunidad Open, ¿vale? Está contribuyendo, es el máximo contribuidor y luego ya habéis visto que además utilizan los nombres, ¿no? O sea, los productos que están por debajo ya sabéis cuáles son. Digo, que aparecen para entender qué estamos utilizando se ven los nombres de Apache, ¿no? Por debajo, así que ya sabemos que están ahí, ¿no? La cuestión es que si queréis esa solución integrada ejecutable, ¿vale? De forma que tengas un soporte y un entorno de misión crítica y unas actualizaciones y un compliance, ¿vale? Entonces es donde hay que entrar ahí, ¿vale? Pero yo, fíjate que cuando Cloudera era Cloudera aparte, me gustaba menos que ahora, ¿vale? Digo que en ese sentido, digo, Cloudera tenía efectivamente el discurso de que había una serie de cosas que estaban cerradas y eran casi las del final de explotación, ¿no? Donde se ganaba el valor. Entonces, claro, esto te lo vendo después, ¿no? Digo, bueno, pero a mí si me dejabas acceder al código, yo decía, bueno, por lo menos la parte de conocimiento está, ¿no? Yo puedo hacerlo, ¿no? Y en eso ha cambiado. Cloudera ahora ha hecho una apertura para estar dentro de la comunidad y que todo lo que tiene esté dentro de la comunidad. Entonces, lo que garantiza después es la integración y la continuidad de servicio, ¿vale? Sí, eso que nos quede perdona, más o menos claro. de hecho, hubo un cambio en cuanto a la dirección de la compañía y el que es ahora el CEO es el que era el de Horton. En ese sentido, pues son algunas de esas líneas que se han abierto en ese área. Y si os fijáis, yo que estoy aquí en el tema del Open Source desde hace unos cuantos años y era el lobby que estábamos haciendo y Nati también, ¿no? Que me ha ayudado en esa tarea, muchos de los que estáis aquí, pero el CEO de IBM es el que era el CEO de Red Hat. O sea, que estas cosas han pasado en cuanto a que, evidentemente, tirar a los grandes era muy difícil, ¿vale? Y les han absorbido, lo mismo que ha pasado, ¿no? Con Red Hat, que les ha absorbido, pero la tecnología que ha quedado y el modelo de negocio que ha quedado es el nuevo, ¿vale? Entonces, realmente para mí la pelea la hemos ganado, ¿no? O sea, hemos conseguido que el que estaba debajo cambie el modelo de negocio del de arriba, ¿no? Sí que es verdad que el modelo de negocio anterior tenía más dinero, ¿vale? Tenía más liquidez, tenía más caja, porque era un modelo que estaba cerrando un conocimiento y podía hacer ese gap, y entonces ha llegado a absorber al otro. Digo que en finanzas hemos perdido, ¿no? Sí, pero en cuanto a modelo de negocio, el modelo que se queda una vez que tú ya habías hecho esa inversión, has podido comprar al otro, te has quitado el mercado al competidor que tenía el otro modelo y te has quedado con ese modelo, ¿no? Entonces, para mí, la duda ahora no está. De hecho, la duda sería
¿qué más tenemos, ¿no? ¿Qué más opciones tenemos para intentar mantenernos libres, hacer una gobernanza del dato, estar dentro del futuro haciendo una analítica que pueda competir con cualquiera, ¿no? Dentro del mercado open source? ¿Qué más podemos hacer, ¿no? Digo, pues bueno, yo no lo veo, yo no veo muchas más opciones, pero bueno, vamos a ver esta, a ver si nos vale. Pues claro, si no nos vale, pues habrá que pensar otras cosas, ¿no? Y estamos compitiendo con otras soluciones cloud que nos prometen muchas cosas y que tienen otros hándicaps, ¿no? Entonces, Son bueno, más propietarios, bastante más propietarios. son opacos. Aparte propietarios son opacos. Sí, sí, sí. Por O sea, eso decía yo creo que eso es, o sea, son buenas. Antes comentabais que a lo mejor en instalaciones pequeñas, pues no, a lo mejor comprar las licencias y comprar tú las máquinas y tal, pues el coste es muy elevado. Pero a lo mejor una instalación pequeña, un entorno en cloud público, pues sí que es rentable. Y de hecho los costes de Cloudera, nosotros cuando hacemos una propuesta, vemos cogemos las instancias en función del volumen que preveemos, que nos decís que vais a hacer y lo que queréis desarrollar o montar, etcétera, etcétera, y hacemos una estimación de cuál es el coste de las máquinas y cuál es el coste de Cloudera. El coste de la suscripción de Cloudera anual es bastante menor que lo que sería el coste de la suscripción cuando la compras para un entorno on-premise. Y el coste de lo que serían las máquinas frente a las suscripciones, las máquinas suelen ser como 2 o 3 veces más caro que lo que sería la suscripción de Cloudera. Al final la suscripción es bastante menos de lo que el coste general que va a tener toda la plataforma. Y eso lo tendríais si tuvierais que comprar las máquinas o si las montáis en un entorno de cloud. Y a lo mejor ahí sí que es en ese escenario donde el cloud público tiene sentido. A lo mejor luego, si ya crecéis, o en entornos de desarrollo, entornos de preproducción, etcétera, si ya luego son soluciones más críticas, etcétera, a lo mejor ya no tiene tanto sentido por el coste de montarlo todo y el trasiego de información o las máquinas que llegas a tener que montar, etcétera, pues sí que se te pueden disparar los costes o porque la seguridad no es la que tú requieres, o etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso yo te digo que la propuesta de Cloudera va en el sentido de decir que sea el cliente el que decida, con el apoyo de nuestros partners, qué es lo que mejor les va a encajar en cada uno de los proyectos que quieren montar y darles una solución abierta a poder trabajar con cada uno de los proveedores. Yo me encuentro mucho, antes os decía que yo soy el cajón desastre de Cloudera. Pues, por ejemplo, la mayoría de los retailers, de los grandes retailers, no quieren trabajar con Amazon porque creen que es competencia y solo trabajan con Google. Y ocurre así. O sea, tú hablas con, no sé, Mercadona o hablas con Carrefour y ellos solo trabajan con Google. Entonces, bueno, pues nosotros les damos la solución para que puedan trabajar con Google. Pero te vas a otro sector y es todo lo contrario. De Google no lo quieren ni ver y quieren, porque con los telcos lo consideran más competencia, entonces prefieren trabajar. Entonces, claro, esas limitaciones nosotros no las tenemos. Le damos al cliente lo que necesite en la plataforma que él quiera utilizarlo, ¿vale? Y eso yo creo que es fundamental a la hora de poder trabajar con cualquier sector y con cualquier compañía y en el proyecto que ellos quieran abordar. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la migración... Sí, en cuanto a la migración, es verdad, como decía David, que bueno, pues han pasado, ya veníamos avisando desde hace un tiempo que la fusión, como os decía, hace 3 años de la compañía, se ha ido desarrollando la plataforma nueva. Eso ha llevado un tiempo, no ha sido sencillo, no era banal. Y bueno, ese valor diferencial que nosotros hacemos en la integración de todo ello, pues nos ha llevado un tiempo, y adecuarlo a cada uno de todos los proveedores y las diferentes opciones que nosotros proveemos. Y bueno, pues mantener ya el soporte, pero esto lo hacen todas las compañías, las que eran más tradicionales, y no, ya ha llegado un tiempo, el soporte ya no lo podemos mantener de las versiones antiguas. Entonces tenemos que definir una estrategia de migración con cada uno de nuestros clientes. Durante este año ya gran parte de los clientes han ido migrando, pero entendemos que todavía hay una parte que les falta tomar esa decisión. En algunos de los casos, pues bueno, pues lo que estamos es extendiendo con un coste el soporte por un tiempo más hasta que ellos puedan decidir cuándo les encaja poder afrontar la migración, y estamos ayudándoles a definir esa migración de la mejor manera posible. Hay diferentes opciones en cuanto a cómo poderlo hacer. Y bueno, pues en función de la criticidad, etcétera, pues recomendamos una, recomendamos otra, ¿vale? Ahí nos apoyamos mucho en nuestros partners para poderos ayudar a hacer la migración, incluso, bueno, pues a lo mejor al primer nivel poder hacer una pequeña colaboración por nuestra parte. Nosotros tenemos un equipo mínimo de consultores que hace ese estudio a primer nivel para que luego alguien lo ejecute, que esté más en el día a día con vosotros. Como veíamos, bueno, pues es una plataforma con diferentes factores, con diferentes posibilidades. Vais a poder elegir pues, cómo queréis hacer la instalación, si en entornos de nubes públicas y las que existen, o en entornos de nubes privadas.
pues con una instalación más tradicional de bare metal o una instalación de cloud privado, como antes comentabas, ¿vale? Y ahí elegís vosotros cualquiera de ellas o todas ellas o lo que consideréis en función de vuestras necesidades, ¿vale? Luego la replicación de los datos entre unos entornos y otros y todo, son funcionalidades que van embebidas dentro de esa plataforma y de ese valor diferencial que nosotros ofrecemos. Habría principalmente 3 formas de hacer la migración, ¿vale? Que van a depender, pues bueno, pues un poco de los acuerdos de servicio que tengáis, la criticidad del uso de la plataforma, de las limitaciones en cuanto a hardware que podáis tener o presupuestarias, pues bueno, la experiencia que tengáis de los entornos, son diferentes valores que tenéis que vosotros, pues eso, conjuntamente con nuestros partners o conjuntamente con nosotros, valorar y a partir de aquí definir cuál sería la mejor que encajaría en cada uno de los casos, ¿vale? Principalmente es lo que nosotros hacemos es un upgrade, ahora veremos un poco más en detalle. Tampoco voy a entrar muy en detalle porque, como os decía, no soy el experto para poder llegar a analizarlos todos y cada uno de ellos. Un upgrade sobre las propias máquinas que existen, bien sea CDP o HDP, nos pasa lo mismo. Es verdad que según han ido pasando los meses desde que fuimos lanzando CDP y toda su evolución del mismo, se han ido creando soluciones que nos ayudan a hacer que la migración sea mucho más rápida y lógicamente también depende del tamaño y de la criticidad y lo que tengáis montados en cada uno de ellos. Otro segundo paso que sería montar un entorno separado y a partir de aquí construir, o sea, ir migrando a CDP cada uno de los proyectos, ¿vale? Y luego habría una parte que sería más de migración tal cual, que está más basada si te quieres ir a la nube, ¿vale? En un entorno. Sería muy parecido a lo que sería el montar un entorno separado, pero ya montarlo en un entorno de nube pública, ¿vale? Si nos vamos a lo que sería la instalación en el sitio, bueno, pues directamente sería sobre las máquinas existentes, sobre el proyecto ya existente, a definir lo que sería el proceso de upgrade. Claro, eso tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Pues bueno, porque durante un tiempo vas a perder el servicio. Entonces tú tienes que analizar la criticidad de todo ello. Es verdad que te vas a ahorrar costes, porque no vas a tener que montar un entorno separado para poder hacer esto. Pero entonces, por eso ahí es donde hay que jugar con cada una de las capacidades. Luego vosotros que venís del mundo de Horton en la mayoría, pues hay cambios. Antes utilizabais Ambari, ahora se utiliza Cloudera Manager. Es mejor, da nuevas funcionalidades, pero claro, también tiene un coste de aprendizaje o de definición y cómo todo eso cambia. Se utilizan una serie de elementos que hemos puesto para poder hacer eso de forma más transparente y más sencilla, pero hay que analizarlo. Pero al final no deja de ser como cualquier otra plataforma cuando hace una migración, y lo que sí que estamos intentando hacer es que en ese paso, y sobre todo ya con lo que es la integración con el mundo cloud, es que las futuras migraciones sean siempre más sencillas. Pero en casi todos los proveedores, y yo he pasado por algunos anteriormente más propietarios, pues cuando han tenido que hacer algo disruptivo, como sería en este caso, la migración es importante, es algo que hay que analizar, que hay que ver en detalle e intentar sacar el mejor provecho. Y creo que ahora ya, incluso la solución final, después de 3 años, está mucho más madura y los procesos para hacer la migración son mucho más maduros y más sencillos, con lo cual pues, es mucho más fácil poder abordar esas migraciones, esos upgrades en función de las situaciones. Habría que ver. Ya, por ejemplo, esto es anterior, o sea, ya está en las 7.1.7, o sea, que podéis hacer migraciones. Entiendo que muchos estaréis en HDP 3.1 o algo así, probablemente. Entonces, bueno, pues hay una serie de capacidades que tenemos para poder migrar de manera más sencilla, que ya están disponibles al nuevo CDP, ¿vale? Pero bueno, pues eso, analizar que esto va a requerir de un tiempo de inactividad y de si somos capaces de abordarlo o no, porque a lo mejor pues, la criticidad de la plataforma, de la solución es mucha. Voy a poner otro ejemplo de otro cliente que yo trabajo, que en este caso es Carrefour, y bueno, pues ellos, toda la aplicación que te mandan, donde tú, bueno, pues te leen el código, te mandan las promociones, todo corre sobre Kudu, que era uno de los elementos que veíamos, y sobre Cloudera. Entonces es crítico. O sea, yo cuando se les cae la aplicación, lo primero que hacen es llamarme. Esto que se ha caído, que no sé qué, enseguida se tiran de los pelos. Claro, hacer la migración de eso, pues es muy, muy, muy importante. De hecho, están en la fase final. Ahora han pasado ya 2 entornos y el último entorno lo tienen parado porque, bueno, pues la mayoría de los retailers, sabes que ahora en Navidades cierran o cortan los upgrades
porque bueno, pues es una campaña importante para ellos y no tocan nada de lo que son los sistemas productivos, pero el 15 de enero ya tienen que migrar todo, pero ya llevan haciendo pruebas durante un tiempo para estar seguros de que todo funciona correctamente y en los entornos previos les funciona correctamente. Entonces, claro, pues ellos se lo han llevado en un entorno curioso, porque sería como sería esta segunda opción, lo han montado en un entorno separado, pero en la nube pública, pero no con el concepto de nube pública como sería lo que nosotros montamos cuando lo hacemos en una nube pública, como sería la de Google, Amazon, etcétera, con el software ya embebido en contenedores, sino como si fuera una instalación antigua, pero en la nube pública. Han decidido hacerlo así y les resulta mucho más cómodo. Se han ido a Google. Como antes decía, ellos han decidido que como no son competencia, Amazon no lo quieren ni ver, entonces se van a Google. En este caso, bueno, pues tiene unas ventajas que no tenías en el otro caso, pero tienes unas contras. Aquí, al montar un entorno separado, pues sí que vas a poder hacer las migraciones de una manera más limpia, pero tiene un coste, porque tienes que montar otro entorno para poder hacer esas migraciones. Si no tienes esa limitación de coste, o las máquinas que tienes ya están obsoletas y es el momento de poderlas actualizar, etcétera, etcétera, y montar un entorno aparte para hacer esa migración, pues abordémoslas porque posiblemente sea la más sencilla, porque vamos pasando proyecto a proyecto, tenant a tenant, y a partir de ahí, bueno, pues evitamos mucho riesgo, limitamos el riesgo en ese sentido. Pero claro, hay que evaluar si me interesa o no por el coste que pueda tener adicional, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también hay una serie de herramientas que nos ayudan a todos esos procesos cuando venimos de un entorno o de otros entornos. Cada uno, como os decía, vais a tener que analizar en función de lo que queréis montar y cómo os gustaría abordarla. Pero para eso estamos, para ayudaros, para bueno, pues ver las distintas opciones y recomendaros y aconsejaros lo que sería mejor en cada uno de los casos. En el tercero sería lo que sería la migración al Public Cloud, que sería muy similar a lo que sería el anterior, pero al final lo que estamos haciendo es montar un entorno en la nube pública, ya lo vamos a montar en un entorno de contenedores y bueno, pues sí que hay un proceso de traspaso de toda esa información de lo que estaría on-premise a la fase a lo que sería la nube pública como tal. Entonces, bueno, pues aquí lo hemos abordado con clientes, bueno, son nube pública y privada, como Mediaset, que es también cliente nuestro, y ellos han montado parte en una nube pública, parte lo han mantenido on-premise. Entonces, bueno, pues han hecho ya la migración, ellos ya la han cerrado, ya llevan unos meses trabajando con la nueva versión y definieron que era lo mejor para cada uno de los casos. Al final, lo que utilizaron fue algo mixto. Por un lado, montar un entorno nuevo en el entorno on-premise y, por otro lado, montaron una nube privada para ciertos casos de uso. El otro día nos contaba el equipo de Mediaset en otro evento, que bueno, porque yo no lo sabía, que en todas las televisiones, al estar conectadas, ellos están recogiendo información absolutamente de todo lo que vemos, cómo no lo vemos, cómo lo vemos, y yo no sabía ese nivel de detalle. Pues eso lo están haciendo con Cloudera también. Están recogiendo toda esa información y a partir de ahí lo explotan para todo lo que es el análisis de las audiencias, para la publicidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para ellos también es crítico. O sea, no se puede caer el sistema. Entonces, tienen que definir la mejor forma de poder hacer la migración y así cómo lo hicieron y sé cómo lo abordaron. ¿Vale? Bueno, estos son algunos de las series de herramientas que nos permiten hacer los upgrades, las migraciones mucho más fáciles, que se han ido montando y bueno, que están disponibles para poder abordar las mismas. Hay una serie de casos de clientes que han abordado. Ya os he ido contando sobre la marcha los que yo conozco más por el día a día de lo que estamos haciendo aquí. Desde clientes como BBVA, que también utilizan nuestra tecnología, como el propio Santander. Santander tiene partes on-premise y partes que se está llevando, en este caso Azure, pero con nuestra tecnología. BBVA lo tiene para la parte de Corporate and Investment Banking, que utiliza nuestra tecnología muchísimo, pues lo ha hecho on-premise y lo hizo hace un año, la migración, y ya estaba perfectamente trabajando. Pues cada uno lo está abordando y lo está definiendo en función de sus necesidades y de cómo poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, abiertos a ayudaros, no voy a entrar en el detalle, me gustaría más que me contaseis a lo mejor experiencias o ideas o decir, oye, pues mira, me gustaría hablar, que nos apoyéis, que nos ayudéis, de cómo podíamos abordarlo. Creo que es mucho mejor que no que os cuente más rollo, que no sé si os va a aportar mucho en cuanto a capacidades y funcionalidades y lo que nos puede dar adicional. Estos son ejemplos pues, del ahorro de costes que sí que están con la nueva, porque es otra cosa que sí que hemos notado. Al utilizar nueva tecnología, los costes de las máquinas que ahora necesitamos son menores, porque son máquinas más potentes, con mayores capacidades de las que se utilizaban anteriormente. O como, por ejemplo, en un banco en Estados Unidos pues, ha conseguido en 10 semanas migrar
hasta un entorno de 3 clústeres y 1 petabyte de datos. O sea que, bueno, pues hay que evaluarlo bien y tenerlo claro, pero bueno, que es que estamos viendo que tampoco es algo que nos tenga por qué llevar muchísimo tiempo ni nada. Eso ya va a depender, como os decía, de cada una de las instalaciones que vosotros tengáis y de lo que estáis haciendo y la criticidad de las mismas. Por mi parte, no sería mucho más. Me gustaría que me preguntaseis dudas, consultas, si tenéis algo en lo que podamos ayudaros. Veo que no. ¿No tenéis ninguna duda? ¿Algo que queráis saber de Cloudera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ya os he contado un poco hacia dónde vamos con ese mundo híbrido y con lo que sería todo el ciclo, de cubrir todo el ciclo del dato. Pero bueno, no sé si tenéis alguna duda de algún proyecto, de alguna idea que está surgiendo, que podéis abordar. Bueno, pues si no hay nada, voy a estar por aquí. Cualquier cosa que necesitéis, encantado de ayudaros y a vuestra disposición. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias, César. Si os parece, luego, si tenéis alguna pregunta, luego cuando estemos con el pincho, pues me podéis preguntar sin problema. Vamos a hacer ahora el cambio para contar un caso de uso, ¿no? Para que veáis un poco cómo ponemos en marcha bajo estas plataformas pues una solución predictiva de análisis y lo van a contar entre el equipo técnico nuestro, ¿no? Nuestro CTO, Gustavo, y Nerea de Lambide, que contará un poco el responsable del proyecto para ver cómo estamos aplicando, ¿no? Técnicas de Machine Learning aquí a un caso real, ¿no? A un caso real. No sé, yo creo que con lo que os ha contado os puede dar una idea. Hay otra cosa que a mí me quedaba, digo, para los proyectos que tienen un tamaño pues, que estamos empezando o que queréis lanzar una prueba de concepto, bueno, pues para eso también hay pues apoyo por parte de Cloudera. Quiero decir, o sea, que tampoco es que tengamos que probar la aplicación con coste siempre, ¿no? Sino que se puede ver bueno, cómo funciona en una prueba de concepto o alguna cosa de ese estilo. O se pueden alargar, como decía, un poco los ciclos de vida y decir, bueno, pues podemos meter 2 meses, 3 meses para tener una prueba, una trial, una cosa que podamos poner en marcha, ¿no? Y que podáis ver cómo funciona. Yo sí que es verdad también que os animaría a probar los entornos cloud, porque bueno, pues al final nos va a tocar, ¿no? O sea, y hay que probar diferentes nubes y hacer los despliegues en distintos sitios, porque luego hay constraints por parte de compliance, dependiendo de quién es el cliente, o como decía también César, por parte de negocio, pues unos miedos por un sitio o por otro que te llevan a que vayas ahí, ¿no? Y eso pues está cambiando, ¿no? Entonces, si os parece, le paso la palabra a Gustavo. Vemos un caso, yo creo que esto va a ser un poco más dinámico, ¿no? Más que lo que es la parte de roadmap o de conocimiento de producto. Si luego tenéis alguna duda extra de cualquiera de las dos cosas, pues nos contáis, ¿vale? Vale. Bueno, lo primero, pues me presento a Nerea. Yo soy Gustavo, responsable del área de analítica avanzada de CILC, y Nerea es la responsable del proyecto de analítica avanzada que estamos haciendo en Lambide con apoyo de la plataforma de gobierno vasco que tienen de HDP, justo precisamente. A colación eso venía lo de la migración de CDP, de HDP, de la plataforma que se está usando. Y un poco lo que vamos a intentar hacer en una charla rápida es presentar un poco los objetivos que tenía planteados Lambide a nivel de analítica avanzada a nivel global, y luego presentar uno de los primeros casos de uso que se ha hecho a nivel técnico de perfilado de demandantes de empleo. Un poco la idea es esa. No va a ser una charla muy técnica. Si queréis que entremos en algún detalle muy técnico, me decís. Y en principio yo me callo, hace primero la presentación a nivel global de la estrategia general del ámbito y luego hago un pequeño desglose de lo que se ha hecho en el caso de uso. Sí, mi idea es eso, contaros un poco a nivel funcional. Bueno, lo primero es que soy Nerea Sevilla y soy responsable de proyectos de analítica. También me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado y felicitar también a César porque bueno, pues nos ha hecho una presentación tanto del roadmap como de cómo tenemos que actuar para migrar a Cloudera, que es algo que nosotros vamos a tener que hacer en breve. Y además nos ha presentado una serie de servicios que nos ofrece la plataforma y que lo que nos permite es desarrollar inteligencia artificial.
que es que ya tanto servicios como productos tienen la inteligencia artificial integrada y que prácticamente es súper trascendental ya para nuestro día a día. Tanto es así que, por ejemplo, en Lanbide, donde yo trabajo, el Servicio Vasco de Empleo, pues es que creo que no hay cosas más trascendentales o importantes que es para cada uno de nosotros lo importante que es el empleo. Conseguir un nuevo trabajo o recuperarlo si se está en paro o intentar aspirar a tener un puesto mejor y más acorde a nuestras capacidades. Pues bien, en Lanbide hemos desarrollado un modelo utilizando Machine Learning que basándose en las demandas de empleo de las personas inscritas en Lanbide, hace un cálculo del indicador de empleabilidad y propone una serie de recomendaciones para mejorar su empleabilidad. El sistema lo que hace es utilizar las características sociolaborales de las personas demandantes de empleo y propone unas recomendaciones como pueden ser pues que tiene que ser ese demandante más activo en la búsqueda de empleo o incluso le propone un cambio de ocupación para mejorar su empleabilidad. Ese es el caso de uso del perfilado estadístico que hemos desarrollado dentro de la plataforma Hortonworks y con los servicios que ofrece. Los usos del perfilado estadístico pues son muchos, pero bueno, destacaría que es una herramienta muy potente para los profesionales de la orientación y la inserción de Lanbide, ya que les permite preparar las entrevistas y realizar itinerarios personalizados de empleo para mejorar su perspectiva laboral. También, además, el perfilado y la información relevante sobre el empleo de las personas inscritas puede servir de apoyo a toma de decisiones por parte de los gestores de las políticas activas, ya que permite la evaluación de los programas que convoca Lanbide y bueno, pues por ejemplo, hay un programa que es la contratación de desempleados y la evaluación consistiría con la información que proporciona el perfilado, que es el indicador de empleabilidad, lo que permitiría es medir el grado de eficacia de ese programa, ya que podemos medir la empleabilidad antes de pasar por el programa y después. Con lo cual, es una información muy importante para esa evaluación. Y otro uso del perfilado que consideramos también muy interesante es el autoconsumo. Si ponemos esa información sobre la empleabilidad y las recomendaciones a disposición del propio demandante, pues conocerá la distancia que tiene hacia el empleo y también, estamos aquí, y también lo que le va a proporcionar es una herramienta de autodiagnóstico de su propia empleabilidad, con lo cual le damos una información muy, muy importante. Además del perfilado estadístico, hemos desarrollado otros productos digitales también con los servicios de Hortonworks y el ecosistema de Hadoop, como es un sistema de recomendación de ocupaciones, utilizando las ocupaciones, las titulaciones, las competencias y las habilidades de los demandantes con perfiles y características sociolaborales similares. El sistema lo que recomienda es una ocupación a la que tiene que transitar para mejorar su empleabilidad. Y otra herramienta muy potente que hemos desarrollado dentro de la iniciativa de analítica avanzada es un predictivo, una proyección a 6 meses de la salida al empleo. De esta manera, calculamos la empleabilidad de los demandantes con 6 meses vista. Y claro, esa información tan potente lo que permite es un diagnóstico precoz y definir lo que es las actuaciones que se deberían hacer sobre la empleabilidad de las personas para mejorar su situación laboral. Bueno, esto
os he contado un poquito lo que estamos haciendo actualmente en Lanbide, pero claro, hay muchísimo por hacer, hay muchísimas cosas que acometer. Entonces, la estrategia analítica de Lanbide pasa por mejorar la factoría, lo que tenemos montado, la arquitectura de datos que tenemos actualmente montada, y también pues, hacer más productos digitales, pero siempre con la ambición de ponerlos en producción y que resuelvan problemas del negocio. Una de las cosas que también tenemos pensado investigar es utilizar sistemas federados de aprendizaje, porque realmente si ampliamos el histórico de datos del algoritmo de aprendizaje automático, si lo ampliamos en datos con datos de otros servicios públicos, estamos ampliando el histórico y también estamos ampliando el resultado del perfilado. Es un tema muy interesante que, desde luego, hay que investigar, hay que probar y, sobre todo, hay que gobernar. Es muy importante que si, por ejemplo, hacemos una apertura, una compartición de nuestros algoritmos, pues tengamos una buena gobernanza. Esa gobernanza pues, nos va a situar en ser una organización basada en datos, pero para ser una organización basada en datos tenemos que ser una organización, primero, basada en metadatos. Tener toda la información, como contaba César, toda la información organizada y bien informada para responder a todas las consultas analíticas que nos puedan hacer tanto internamente, es decir, de los servicios de Lanbide internamente como externamente. Y claro, si estamos hablando de datos que utilizamos para aprender y utilizamos para entrenar a nuestros algoritmos, tenemos que hablar de ética de datos. Si queremos que utilicen la inteligencia artificial que estamos desarrollando, tanto en productos como en servicios de Lanbide, lo que tenemos que hacer es regular, o sea, cumplir la regulación, ya que, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos es muy sensible con los perfilados y las clasificaciones de las personas en los algoritmos, y tendremos que tener muchísimo cuidado con la explicabilidad de nuestros algoritmos e incluso a corto plazo pensar que tendremos que tener un certificado, ¿no? Un certificado de calidad de los algoritmos. Entonces, bueno, más o menos esto es un poco lo que yo os quería contar. Le paso a Gustavo la pelota para que nos hable un poco más de detalles del perfilado. En principio, lo que ha explicado Nerea es la visión global de lo que se está haciendo en Lanbide desde la analítica avanzada, y voy a explicar un poco a nivel conceptual por qué se hace de dónde sale el caso de uso del perfilado estadístico primero que se hizo, cómo se dividió, cómo se hizo la metodología de la gestión del ciclo de vida del modelo y del propio proyecto, y ver que se están haciendo iteraciones sobre ese modelo. Pues ya creo que llevamos 3 o 4 iteraciones sobre ese mismo concepto de perfilado para ir mejorándolo. Simplemente por ver un poco cómo entroncar el desarrollo de software y las características de un desarrollo de software dentro de lo que sería una analítica de datos, ¿vale? De lo que sería un proyecto de data. Sin más, voy a poner mis transparencias. Vale. ¿Dónde está? Aquí arriba. Vale. Bueno, sin más, ¿quién soy? Vale, esta es la situación de partida. La situación de partida es que Lanbide ya disponía de un sistema de Business Intelligence y de un sistema de data más o menos gobernado a través de herramientas más clásicas de analítica de datos tipo de Oracle, tipo ODI y todo ODI, este tipo de herramientas, con lo cual ya partíamos de un conjunto de datos que eran los administrativos. Todo esto venía esos datos vienen directamente de datos relacionados con el propio ciclo de vida del usuario dentro de Lanbide, es decir, un demandante tiene sus datos por estar dado de alta en Lanbide, y eso es lo que nosotros llamamos datos administrativos.
que son pues eso, la edad, ciertas características, como si vas altas, bajas y modificaciones de una aplicación. Eso ha salido a un sistema de BI y esto lo usamos para perfilar, ¿vale? Luego existen ciertos, nos facilitaron un montón están metidos en bastantes, no sé cómo llamarles, en grupos de trabajo comunes entre distintas administraciones públicas a nivel estatal, a nivel europeo. Entonces nos facilitaron un montón de papers y documentos relacionados con qué era el perfilado estadístico y qué tipos de servicios de empleabilidad existían a nivel global. Entonces, bueno, hicimos con todo eso una especie de estado del arte, analizamos con ellos conjuntamente qué visiones se podía ver y, bueno, esta era la situación de partida del proyecto, ¿vale? Después de hacer todo ese análisis, se definió que el problema del proyecto era el desarrollar una metodología de perfilado apoyándose en los 3 tipos de perfilados que se habían identificado al hacer el estudio previo. Que es decir, hay un perfilado experto, un perfilado cuantitativo y un perfilado estadístico. Es decir, que el perfilado experto era el que se estaba haciendo ya a día de hoy, que es el que hace la persona que ayuda y da recomendaciones a nivel personal a los demandantes. El perfilado cuantitativo sería una visión más de datos relacionados con las características soft de una persona y un sistema de procesado de lenguaje natural, más reglas más soft, y luego un perfilado estadístico que se basaría más en tener datos estadísticos y crear modelos de machine learning que te permitan clasificar los grupos de demandantes dependiendo de su probabilidad de salida del paro, de entrada del paro o de lo que vamos a definir luego, que es el índice de empleabilidad. Vale. Se intentó definir, pues eso, que en el perfilado europeo estaban, pues eso, lo que habíamos dicho, reglas generales, es decir, una persona que tiene ciertas características de género, aunque no se pueda hablar, o sea, aunque realmente no se meten en los modelos, pero sí se ve que estadísticamente tienen cierto peso. O sea, y pues eso, edad, nivel de estudios, no sé qué, unas cuantas características, y con eso se ve que hay reglas generales. Dependiendo a dónde pertenezcas, dependiendo de tus estudios, pues hay un conjunto de reglas generales. Luego, está el conocimiento experto del orientador, es decir, la persona que está dando las recomendaciones a un demandante de empleo que conoce el contexto sociocultural del sitio donde vive y de la persona que recibe las recomendaciones. Y luego está la parte de los modelos estadísticos que estamos comentando. Entonces, en la Ambide lo que se ha tratado de hacer es aunar esos 3 tipos de conocimientos en un perfilado, en un índice de empleabilidad, ¿vale? ¿Cómo se resuelve ese problema más o menos a nivel conceptual? Pues eso, de lo que son las características, lo que definimos fue un procedimiento que iba a hacer un primer grupo unos primeros 24 grupos en los que se clasifican las personas que están dentro que son demandantes del Ambide, que son características intrínsecas de las personas, es decir, una cosa que tú no puedes cambiar desde una actividad del Ambide, es decir, tu edad, el Ambide no puede hacer que la cambies, es la que tienes y ahí, por ejemplo, se discutió en meter el sexo, el género o no lo metimos para no hacer, porque estábamos hablando de temas éticos y no se metió, pero bueno, yo qué sé, pues tu edad, tu nivel de estudios, si es superior o no, eso es algo que no se cambia del día a la mañana, o sea, pero en cambio, por ejemplo, hacer una formación no reglada basada en no sé qué, eso sí se puede cambiar. Entonces vamos a decir que se definieron unos primeros 24 grupos de segmentos, donde se dividió a todos los demandantes en esos grupos. Luego, sobre esos subgrupos se seleccionaron un conjunto de características para hacer un sistema de entrenamiento automático para perfilar esos grupos en base al índice de empleabilidad que habíamos calculado. Que la primera versión de todas no era más que el número de días de empleo que una persona tenía en año y medio hacia atrás. Entonces, con eso también se automatizaron ciertos conjuntos de procedimientos y todo esto acababa generando luego un índice de empleabilidad por grupo y subgrupo. Esos grupos y subgrupos tenían, vamos a decir que dentro de tu grupo, luego tú podías optar por lógica a salir de un subgrupo de índice de empleabilidad menor a uno de índice de empleabilidad mayor, porque los subgrupos, como están caracterizados por características que son cambiables dentro de una actividad de
de Lanbide, la idea era que podías recomendar a una persona que pertenece a un grupo ir a su subgrupo de mayor empleabilidad. Entonces, dentro de ese paradigma es donde se ha estado trabajando más o menos todo el rato con esa visión. Es decir, separar grupos y subgrupos, catalogar automáticamente y hacer esto, ¿vale? Luego, lo que se ha ido haciendo en las subsiguientes iteraciones, esto se calcula una vez al mes, se calcula el índice de empleabilidad, se calculan los grupos, los subgrupos y se ve la evolución de cada demandante dentro de los grupos y los subgrupos. Y además se van introduciendo nuevas características al sistema. Es decir, empezamos con 5 features en esta capa. Ahora pues hemos metido ya la empleabilidad, o sea, las características relacionadas con lo que ha estado hablando ella de las ocupaciones, las habilidades personales de esto, a través de una herramienta que se llama ESCO, que relaciona, que es a nivel de una iniciativa europea, ¿no? Europea, sí. Sí, una iniciativa a nivel europea que lo que relaciona son las habilidades con las ocupaciones, ¿no? Sí. Entonces te permite, si dependiendo de las competencias y habilidades con las ocupaciones. Entonces, todo eso se ha ido metiendo ahí y se van generando estos subgrupos y se va viendo cómo evolucionan los perfiles, ¿vale? Un poco vamos a decir que es eso, ¿vale? Entonces, lo que hemos hablado, clusterización en grupos, clusterización en subgrupos y cálculo del índice de empleabilidad, ¿vale? A nivel de arquitectura, pues se ha hecho con el servicio de GIE, de Gobierno Vasco de Big Data Service, que es lo que han comentado. Está hecho ahora mismo sobre HDP, pero en algún momento de este año, el que viene, lo tendrán que subir a la versión de Cloudera. Y bueno, esto parte de una primera POC que se hizo hace bastantes años ya. Lo comentaba, ¿no? Hace 3 años, justo, un día como hoy, estuvimos nosotros como estáis vosotros y ahora estamos en el otro lado. Eso hace es. 3 años. Hicimos una POC con ellos y nada, vimos que era viable. Y luego, bueno, las herramientas, pues eso, un sistema de captura NIFI, Hive para el almacenamiento distribuido y la gestión de los temas y Spark, o sea, las librerías de Spark ML para temas de los cálculos de todos los grupos, subgrupos y todo esto más está automatizado una vez al mes, se va generando todos los meses, que es cuando realmente la información de los demandantes la consideramos válida a nivel mensual. Se han hecho algunas pruebas para poder hacerlo semanalmente o diariamente, porque Lanbide sí que tiene esos datos diariamente. Pero bueno, de momento hemos considerado que tampoco era tan distintivo, o sea, que no generaba mucha más riqueza por hacerlo una vez al día o una vez al mes, ¿vale? Las tareas realizadas, pues lo que se dice, el estudio de los modelos, clasificación basada en conocimiento experto, estadísticas basadas en el índice de empleabilidad y bueno, la metodología, bueno, es un poco lo típico, ¿no? Iterativa, ir añadiendo 2 variables al estudio, ir mejorando el índice de empleabilidad y ir haciendo las distintas iteraciones que llevamos, ¿vale? Un poco general. Es lo que estaba comentando, que se han añadido las ocupaciones y las habilidades de ESCO. Bueno, también se han añadido los datos de Futureland. Lanbide tiene un estudio que creo que hace una vez al año, ¿no? Sobre la proyección que tienen las distintas ocupaciones a futuro. Y eso también se ha metido dentro del sistema de perfilado. Es decir, si tu empleabilidad, o sea, si tus ocupaciones están hacia futuro bien proyectadas según el Futureland, pues eso aporta un valor positivo al índice de empleabilidad, ¿vale? Esto es lo otro que ha comentado. Se está metiendo ahora como una ayuda al para poder entender el propio índice de empleabilidad, la probabilidad de salida a futuro a 6 meses, la probabilidad de que estés empleado o desempleado a 6 meses vista. Y luego ahora también estamos en la parte de toda esta información que ya se está devolviendo al sistema de Business Intelligence a través de cuadros, DBI y estas cosas. También se está ahora mismo trabajando en un API para que realmente haya aplicaciones online de los propios trabajadores de Lanbide, de los orientadores, que puedan consultar esta información en tiempo real, no solo como cuadros de mandos dentro de una visión clásica del BI, sino también dentro de sus propias aplicaciones, pues que vean un grafo y una evolución de cómo el demandante ha ido transicionando por las distintas fases y que todo eso esté enriquecido y lo tengan de una manera bien ordenada y bien clara dentro de su herramienta de operaciones, no en su herramienta de informacional, sino en su herramienta de operación. Con lo cual la idea es eso, pues que... Sí, lo sacamos de la factoría analítica y lo llevamos al operacional. Eso es, la idea siempre es la misma. Hay un caso de uso que era y este viene del operacional, o sea,
la gente que está en la NVIDIA ayudando a los demandantes tiene datos, esos datos se los da la factoría de analítica, la factoría de analítica genera cierto valor y lo devuelve al flujo de negocio. Entonces, un poco todo el ciclo que quede así. Y para eso vimos la necesidad de un API online, que funcione bien y que vaya rápido y todas estas cosas. Y eso estamos terminándolo ahora, ¿vale? Sí, es importante que dentro de esa API hemos utilizado, lo ha comentado César, el Essbase, o sea, una base de datos no SQL. Sí, porque al final había que meter lo que tenemos ahora, que es una estructura de transiciones de grafos y de estructura de grafos sobre un producto que se monta sobre HBase, que lo usa, ahora no me acuerdo el nombre, que lo usa también Atlas, entonces es capaz de modelar ahí. ¿DAS? No, DAS es un visualizador que hemos usado para algunas pruebas de concepto, que son unas librerías de Python, pero vamos. Bueno, sin más, no me voy a meter en lo técnico. Lo que estábamos hablando, se ha usado HDP, que tiene que transicionar a CDP. Lo que vemos que va a mejorar con la transición es, yo que conozco un poco la parte de CDP, el Data Science Workbench, que es bastante más potente a nivel de usuario que un Zeppelin y lo que tenemos ahora mismo. Eso es una de las características que en la demo que hicimos en septiembre, o sea, en agosto, no sé cuándo hicimos la otra charla de esto, que fue online, ya presenté un poco, hice un recorrido sobre un CDP que tenemos nosotros montados en Zil para hacer pruebas. Hice unas pruebas del tema con Lime, con el framework de explicabilidad de modelos de Deep Learning. También hicimos unas pruebas, las cargamos en el Data Science Workbench y vimos pues eso, cómo hacer que una red neuronal que está detectando formas en una imagen te diga exactamente en qué parte se está fijando para poder explicar qué características del modelo son qué características de la red son las importantes y por qué esta imagen la clasifica como un perro, como un husky, y esta otra la clasifica como un lobo. ¿Vale? Que al final es el caso típico de explicabilidad, que se fijaba en si había nieve o no. Con lo cual, pues ya sabes que el modelo no está funcionando especialmente bien, porque lo que se fija es si hay nieve para decir que es un husky y si no es un perro. Pues bueno, vale. Los datos administrativos por sí solos pues tienen un valor, pero no es un valor súper diferencial, con lo cual hay que enriquecerlos con el resto de información para que no sea un mero análisis estadístico. Y eso, que lo que vimos es que el modelo mejora con la formación externa, con la oferta y la demanda de empleos, la relación entre empleo, ocupación y habilidad, que esto es el tema de ESCO, y ahí todavía faltarían por añadir todavía más características blandas en el sistema. Las conclusiones, pues que se pueden crear reglas basadas en los grupos y subgrupos, que es lo que hemos hablado, cómo transicionar de tu subgrupo a tu subgrupo óptimo dentro de tu grupo, y esto es todo. Si tenéis alguna duda. Los hemos dejado caos. Eso es. Venga, Alberto, tira. Has comentado, medianamente técnica, ¿eh? Sí. Has comentado igual no me la sé, ¿eh? Este no lo he hecho yo, pero... Bueno, es igual. Has comentado que el modelo se reevalúa periódicamente de alguna manera, ¿no? ¿Esa reevaluación incluye una validación de que el modelo sigue siendo útil, entiendo? ¿O no? Es simplemente sí, tiene una función de una luz, una función, y se reevalúa. No sé cuál es, se lo podría preguntar a Álvaro, pero sí. Vale, no, la pregunta es, ¿eso qué herramienta de Hortonworks estáis utilizando? O... Está modelado ahora mismo con unos procesos de Spark que se ejecutan periódicamente con un cron. No está automatizado dentro de un Airflow ni un sistema de... Está más parecido a lo que tenéis vosotros. Entra la información una vez al mes y una vez al mes el disparador es una tarea en NIFI. Es como lo tenéis vosotros. O sea, no es... creo que todavía hay falta sutileza técnica para mejorarlo, por nuestra parte, sí. ¿Y para el desarrollo Zeppelin y...? Para el desarrollo Zeppelin y el modelo, sí. Ya te digo que ahí, desde el punto de vista de... Yo sí que veo una característica diferencial en el Data Science Workbench, que sí que creo que puede aportar algo de más comodidad a la hora de desarrollo. Pero yo sigo siendo bastante consola negra
y deploy directamente con el Jenkins y lo que tenéis hecho vosotros, por ejemplo, para el caso de Sergio, que es, tenemos el código, tenemos la tarea, le pegas, le das a ejecutar y se ejecuta. O sea, en ese sentido, creo que la fase exploratoria sí que requiere, para mí, o sea, luego hay gente que lo usa de otra manera, pero yo, la fase exploratoria sí que requiere un Data Science Workbench y una estructura un poco más ordenada, pero luego la automatización de eso, a mí me sigue gustando hacerla un poco ahí hard. Tienes 50 modelos, el control de versiones de modelos, todo esto hacerlo por Sí, consola. son dos cosas, eso es otra cosa. La gestión del ciclo de vida del modelo, lo que es el binario del modelo, eso, por ejemplo, las herramientas nuevas sí te lo dan. O sea, te dan la publicación del modelo y toda la fase esa, pero lo que es la generación del modelo, el código que has usado para generar el modelo, ese es el que yo todavía, a mí tenerlo en notebooks me resulta incomodísimo. Antes, perdona, cuando preguntabas un poco las diferencias, un poco lo que aporta la parte de Machine Learning nueva, también en Workbench, o la parte que nosotros llamamos la de la Machine Learning, que sería la versión basada en cloud público o privado, es que tiene una capacidad de modelo que no teníamos en el entorno más anterior. O sea, de todo el proceso, desde que creas el modelo, cómo lo entrenas, cómo le haces el seguimiento, lo pones en producción, etc. Y luego eso además es cíclico. Esos son valores diferenciales que incluye la nueva versión que no incluíamos en la parte de Fortran más tradicional. Pero eso luego también depende mucho de los usuarios. Hay usuarios, como decía, que les gusta la pantalla negra y tirar el código directamente, y otros que les gusta que haya procesos medio construidos sobre los que hacer modelos, que eso también lo aporta la nueva versión, ¿vale? Pero, y estamos viendo también que muchos de nuestros clientes hay dos tipos de usuario. El usuario más técnico, que sí prefiere tirar el código directamente, y hay otros que no tienen esas capacidades tan técnicas, entonces requieren de una solución un poco más guiada, que es lo que aporta esta nueva versión. Luego, lo que sí que funciona en esta versión y en vuestro clúster, que tenéis uno muy parecido, no hemos conseguido que funcione fino, es el tema de R. O sea, R está soportado como ya lenguaje dentro de la Data Science Workbench, integrado con Hive bien y como Dios manda. En la parte que tenéis vosotros ahora mismo, R no va bien. O sea, ya lo hemos probado con vosotros también, lo he probado en más sitios, y yo sé que hay mucha gente que viene de R, por ejemplo. Y la gente que viene de R, pues yo venía de desarrollo de IT, con lo cual pues a mí me resulta muy sencillo tirar por Python y ese tipo de cosas. En cambio, a la gente que venía del modelado estadístico en R, pues claro, pues el hándicap de entrar directamente a un notebook en Zeppelin con un PySpark, con un no sé qué, pues puede ser un coste de entrada alto. ¿Vale? Pero sí que la plataforma, sí que en la publicación del modelo, por ejemplo, y el consumo del modelo en inferencia, eso está automatizado, por ejemplo. O sea, tú puedes coger el modelo, lo publicas, el PBM de TensorFlow, por ejemplo, y te monta una API REST y tú puedes consumir ese API REST. Eso está automatizado en la plataforma. La parte de generación de ese PEB es la que yo todavía, a mí me sigue gustando tener código fuente en mi Git, hacer mi tarea de Jenkins, desplegarlo, ese tipo de cosas me sigue gustando hacerlas así. Que igual dentro de 2 años me siento aquí y te digo, no, ya no lo hago así. Pero de momento sí que lo hago así. Vamos, sigo siendo bastante geek para eso y prefiero que vaya así. ¿Vale? ¿Tenéis alguna preguntita más? Si no, lo podemos hacer abajo, ¿vale? Sin más, agradeceros el haber estado aquí, que os animéis a evaluarlo si queréis con nosotros, la posibilidad de migración o de qué escenarios son los que tenéis delante. Si nos contáis los casos de uso, siempre mejor, porque al final vamos a ver un poco para qué puede ser, ¿no? Y cómo podemos hacerlo. Y que contéis también con el equipo de Cloudera, que al final ellos conocen bien el roadmap suyo, y aunque nosotros estemos ahí, pues al final ellos siempre dan ese toque extra, ¿no? De expertise. En la parte de migración pueden participar también en los proyectos de migración con nosotros. De hecho, la idea que tenemos es que lo hagan. Y luego yo creo que es un momento porque lo está haciendo todo el mundo, o sea, ahora mismo. O sea, hay que decir que al final ha habido un año y pico extraño que todavía estaba la gente tirando, alargando, ¿no? Pero ahora mismo lo va a hacer todo el mundo y a partir del año que viene cada vez va a haber menos expertise en Horton como tal, ¿no? Entonces al final pues nos vamos a ir quedando obsoletos de alguna manera y necesitamos que toda la base que tenemos instalada esté
esté en lo nuevo, ¿no? Porque para hacer cosas que estamos haciendo, digamos, con un grado de innovación alto, pues eso tiene que estar, ¿no? Contaba antes con los centros tecnológicos, o sea, tenemos que ir mirando eso hacia futuro y los clientes nos están llevando allí también, ¿no? Entonces, al final, yo creo que las posibilidades, sobre todo por remarcar lo último, le decía antes, toda la parte de gobernanza del dato y la parte de poder exportar o llevarte ese metadata para llevártelo a otros sitios, que nos ha pasado también con bastantes clientes que al final les absorben o no sé qué, pasan cosas, ¿no? Ya sabéis. Entonces, cambia la tecnología. Y es cómo nos llevamos las cosas, cómo nos llevamos todo esto a la nueva dirección técnica, ¿no? Pues bueno, pues al final sí podemos hacer un multicloud, llevarnos a otro sitio, podemos llevarnos de alguna manera o tener pensado cómo trasladar esos datos. Y si lo pensamos de saque, que tenemos que mover los datos, que al final eso nos va a pasar, pues lo tenemos ya hecho, ¿no? Yo creo que es el momento de pensar esa estrategia y de animarse a intentar definirlas. Y ya digo, que nosotros pues hacéis unas sesiones con nosotros, intentamos entender cómo hacerlo y hacemos un plan, ¿vale? Y con la gente de Cloudera pues hacemos el plan de migración. Y si luego decidís que hay más alternativas, pues es decir, lo vamos a evaluar también. O sea, al final vemos qué es lo que hay y vemos qué alternativas hay que a nosotros nos parezcan que encajan con esta historia de que tiene que ser open, de que tiene que ser híbrido, de que tiene que tener un modelo de gobernanza que nos sirva a todos, ¿no? Y que sepamos un poco cómo auditar. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. También desde la administración pública se está tirando, se estáis empujando, ¿no? Y va a haber bastante empuje en todas, porque al final están todas ahora entrando también. Gobierno vasco con EGI, pues habéis entrado antes, ¿vale? Pero el resto está ahora, ¿no? Está Lantic, está ICE, está, pues bueno, Cimuvisa, todos, ¿no? Están ahora, Odoesteatic, o sea, todos al final están abordando esta problemática y viendo cómo hacerlo, ¿no? Y al final todos tienen distinto tamaño. Con lo cual, bueno, las casuísticas, aunque en casos de uso suelen ser iguales, ¿no? Con lo cual habría que remodelar esto y pensar qué servicios da la Diputación, qué servicios da el Gobierno, quién los recibe, ¿no? Y cómo se explota todo eso. Pero bueno, yo creo que eso, los keys o las claves principales las hemos podido trasladar hoy. Luego nos decís si queda algo y así mejoramos para la siguiente, ¿vale? Muchas gracias a todos. Acordaros ahora de que tenemos un pequeño... pues,